La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris Causa, mucho más que un reconocimiento. Mis amigos, bienvenidos a nuestro encuentro aquí en Honoris Causa a través de Red Guaraní, el canal de la familia. El privilegio de siempre de poder compartir con todos ustedes otra experiencia más que es característico en este programa. Por eso hemos querido continuar la historia que junto con el productor del programa Andrés hemos dicho que había algo más en el tintero que deberíamos compartir con nuestra teleaudiencia. Y es por eso que hemos llegado hasta aquí, hasta este hermoso lugar, para compartir con Grisel, la hija de doña Lisitra y la hermana del campeón, a quien hemos visto nosotros también en imágenes en el programa anterior. Grisel, gracias por recibirnos en este lugar y por darnos la oportunidad de compartir contigo. Es un honor para mí, pastor. Muchas gracias por la oportunidad de poder contar nuestro testimonio, que ojalá sea de mucha bendición para muchas personas. Y sabemos que lo es porque hemos justamente sido tocados, impactados por el testimonio de tu madre, del campeón ahí que está viéndonos también. Y bueno, es el privilegio de poder contar esa historia que sabemos va a ser de gran bendición, porque hemos conocido, algunas imágenes tenemos que nos acompañan justamente ahora, de la situación por la que ustedes como familia han atravesado. Pero lo que queremos rescatar, Grisel, de todo esto es un poco conocer también la faceta tuya, conocer cómo vos experimentaste, cómo vos absorbiste todas esas cosas, porque te agarró en plena adolescencia y juventud prácticamente. Así mismo es. Fue una etapa a partir, digamos, de los 12 años, plena adolescencia, como lo dijiste. Realmente fue un momento bien delicado, ¿verdad? Por la etapa misma por la que un joven pasa, ¿verdad? Y bueno, yo esa etapa lo afronté con la ayuda de nuestro Dios. A nadie más le atribuyo, sino solamente al Señor Dios, mi Padre, a quien yo lo puedo adoptar desde ese mismo momento por el cual, desde esa misma etapa, de verdad, de la que empecé a pasar ese momento difícil para mí, fue que yo lo adopté a Él como mi Padre, como mi Dios, no como el Dios lejano, sino como un papá, a quien yo pude decirle: Señor, este es el momento en que yo me cobijo en tus brazos y pido tu ayuda. Y realmente la respuesta fue sí, de nuestro papá. Y ese momento yo lo pude sentir de otra manera, fue una etapa diferente que yo pasé con él. Fue él y yo, de cerca. Porque ese momento fue bastante difícil para mí, porque mi papá se fue de la casa, ¿verdad? El pilar de la casa cayó, ¿verdad? Y como mucha gente quizás está pasando por este momento, por este tiempo, es como que ve que todo se derrumba, viene todo para abajo. El papá se va, mi mamá cae en el estado depresivo y yo con un hermano especial de tan solo 7 años de edad, ¿verdad? Y realmente uno, si no se toma del Señor, si no se toma de Dios, yo creo que es bastante difícil pasar, ¿verdad? Y gracias a Dios Él estuvo conmigo. Muchas turbulencias, Grisel, habrás pasado esos momentos, sí. Dudas. Llegó también cierta rabia, hasta cierta ira en esos momentos, cuando en esa etapa, lo que todos dicen, la más bella, la adolescencia y la juventud. Vos sabés, pastor, que para mí no, en ningún momento yo sentí ningún tipo de rabia. No por lo que me pasó, ni por el Señor. Yo te voy a ser sincera, sí sentí ese dolor y me hice esa pregunta de por qué mi papá me dejó. En ese momento todo, quizás la molestia, y no te voy a mentir, rencor quizás, ¿verdad? Por mi papá, fue en ese tiempo, pero con el tiempo y con la ayuda del Señor,
yo pude aprender a perdonarle. Yo pude aprender a perdonarle y hasta amarle, ¿verdad? Y soltar. Es algo que uno solamente con la ayuda de Dios y con el tiempo puede lograrlo, ¿verdad? ¿Cómo hiciste para superar esa etapa con 12 años sabiendo que tenías un hermano especial, tu madre que cae en etapa depresiva, postrada prácticamente en la cama, vos que tenías que seguir estudiando, tenías que seguir forjando tu vida? ¿Cómo lo hiciste? Y yo te digo que en ese momento mi gente ni siquiera estuvieron contadas personas conmigo, que nombre no quiero dar, ¿verdad? Y justamente en estos días estuve agradeciéndoles también, porque quizás esos momentos no vieron ya tiempo, parece que el momento pasó así como que tan rápido y tan lento a la vez, ¿verdad? Es como que yo misma estaba perdida dentro mío, ¿verdad? Pero nunca le solté al Señor, solamente con la ayuda de mi Dios, solamente con la ayuda de Él. Yo te puedo decir que ahora yo recuperé a mi madre. Ese momento ella cayó en un estado depresivo muy fuerte. Yo ya la veía perderle realmente, pero yo le rogué con todas mis fuerzas al Señor y le dije, Señor, yo hasta me permití decirle en ese momento, no te permito que te lleves a mi mamá. Mi papá cayó en la trampa, ¿verdad? Se fue de la casa, pero ese momento yo le dije al Señor, Señor, no te permito que te la lleves. Y yo la arranqué con todas mis fuerzas y le dije al Señor, no te la lleves. Y ahora yo puedo decir que mi mamá se levantó de las cenizas, mi mamá está fuerte, mi mamá es una guerrera, que yo cada día aprendo de ella. Yo puedo ver cada día cómo el Señor la levanta, la fortalece, y es una luchadora realmente, y juntas estamos en el camino del Señor, levantándole a Jaciel, a mi hermano, y él está cada día mejor. Podemos ver cada día la mano del Señor, ¿verdad? En su vida. Él es realmente un campeón, como lo dijiste, y doy gracias al Señor porque cada día que pasamos es un testimonio para nosotros y para la gente que nos rodea. Podemos decirle a la gente que nos rodea que el Señor realmente existe, que Dios es grande, que Dios es poderoso y que puede sacarle a la gente del pozo más hondo. El Señor te rescata y te levanta. Exhibiré tu justicia, dice el Señor, y realmente Él exhibió nuestra justicia y nos resplandeció y nos levantó. Experiencias como la que estamos hoy escuchando, viendo aquí con Grisel, con toda la experiencia también que pasó con su madre, son experiencias que a uno le motiva. Por eso hemos estado conversando primeramente con la madre, ahora con Grisel, haciendo un programa muy especial. Y a la vuelta de la pausa que vamos a tener ahora, vamos a conocer del por qué esa diferencia. Porque muchas veces personas que pasan por la misma experiencia que Grisel, que doña Lisitra, toman caminos totalmente diferentes. Vamos a conocer el secreto de todo esto cuando volvamos de la pausa. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Seguimos aquí en Honoris Causa conversando con Grisel en este hermoso lugar, con este bello sol y con esta bella historia también la que está compartiéndonos Grisel. Mayormente las personas que pasan por esta experiencia, por estos momentos tan difíciles, el padre que abandona el hogar, un hermano especial en la adolescencia, toman determinaciones muy drásticas, muy fuertes. Pero en ustedes fue totalmente lo contrario, las fortaleció, las ayudó y ustedes pudieron sobresalir de todo esto. Sí, realmente fue lo contrario, realmente, y doy gracias a Dios que Él me dio las fuerzas para que en ningún momento yo reniegue de mi fe. Y eso es lo que yo quisiera con este testimonio, alentar a las personas que están pasando por quizás momentos difíciles como los que yo pasé, ¿verdad?
que no es tiempo de tirar la toalla, como se dice. Este es el tiempo que realmente Dios prueba nuestra fe y realmente prueba nuestra fe, y también a la vez Él se demuestra como un Dios que sí existe, y que Él es real, y que Él es poderoso y que puede levantarnos, que Él puede sacarnos de ese pozo en el cual estamos. Hay muchas familias que tal vez estén pasando por situaciones casi similares o tal vez con problemas menores inclusive, que quieran tirar la toalla y que reniegan de su fe y van hasta ciertos extremos también en cuanto a decisiones. Pero en el caso de ustedes no fue así. Así es. Dios es un Dios eterno, Dios es un Dios de amor, y es tan bueno la experiencia que uno puede vivir con Él cada día, y nuestra experiencia con Él es diaria, es cada día, realmente, porque no es que esa etapa y esa lucha tan fuerte que pasó, pero cada día podemos ver otras luchas, otros tipos de pruebas por las que estamos atravesando, pero igualmente de esa manera, de la misma manera, nos tomamos del Señor. Es un vivir diario con Él. Grisel, toda tu juventud, tu adolescencia, parte de tu adolescencia, parte de tu juventud, en vez de estar disfrutando, saliendo con amigos, yo creo que lo habrás hecho también, ¿verdad? Pero tendrías que, o lo que hiciste fue estar más con tu mamá porque te necesitaba, estar en una etapa depresiva, tener que estar con tu hermano que tenía ciertas discapacidades, pero eso fue lo que te fortaleció y lo que te ayudó para poder salir adelante. Eso es lo que me fortaleció y me fortalece a diario, ¿verdad? Doy gracias a Dios porque esa fue una experiencia por la cual pasé, fue muy fuerte, pero la pude sacar a mi mamá, ¿verdad? La pude sacar de ese estado y es el regalo más grande que Dios me dio, ¿verdad? Aparte de mi hermano, ¿verdad? Y también de mi papá, ¿por qué no? Yo puedo decirle a la gente de hoy día que yo le amo a mi papá y sigo orando por él y lo bendigo, ¿verdad? Nadie es juez, Dios es el juez, ¿verdad? Y Él es el que tiene la palabra final. A nosotros solamente nos toca perdonar y dejar, ¿verdad? Soltar. Y de esa manera uno cuando perdona es realmente cuando recibe la bendición del Señor. Las puertas se abren, las puertas del cielo se abren y uno puede recibir del Señor las bendiciones que Él tiene. Y Grisel, con todo esto que vos has hecho, pasando por todas estas etapas que ahora la teleaudiencia ya puede estar entendiendo más, a pesar de todo, vos pudiste continuar tu vida normal, sos una profesional, terminaste el colegio, terminaste una carrera universitaria en una universidad muy costosa también. Así Contanos cómo fue todo eso. Realmente es una experiencia también muy linda y muy hermosa de mi vida, que realmente el Señor me premió, que no todo en la vida es una lucha, no todo el tiempo es oscuro y gris. Hay momentos y tiempos en el cual el Señor te viene con la retribución y uno cosecha todo lo que ha sembrado, ¿verdad? Realmente yo puedo dar la gloria a Dios porque Él me ha permitido estudiar en una de las facultades más lindas, más importantes de este país, ¿verdad? Y poder pagar también todo ese tiempo fue también una lucha, el poder pagar la cuota. Porque esa universidad es una universidad muy costosa, sí. Y permitime decirte, sin papá, con una mamá que tiene por profesión, ya la conocemos, enfermera, es casi imposible, pero en tu caso se dio. Así mismo, el Señor proveyó, yo pude concluir mi facultad, no dejé un año siquiera, yo continué todo así como son, ¿verdad? Y pude terminar la carrera, gracias a Dios, con buenas, excelentes notas, ¿verdad? Y también al concluir la facultad, también Dios me permitió empezar a trabajar también, ¿verdad? Y es un lugar muy importante en el cual el Señor me está teniendo, ¿verdad? Aquí en el Congreso. Gracias al Señor yo estoy en un lugar muy importante y es como que, como te dije, uno va cosechando con el tiempo, ¿verdad? Todo lo que ha sembrado, como dice en su palabra, con los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán, ¿verdad? Y realmente el Señor es bueno, Él es fiel y doy gracias a Dios. ¿De qué te recibiste? Yo soy abogada. Yo soy abogada. Y felizmente estoy en un lugar donde estoy haciendo lo que estoy queriendo, ¿verdad? En un lugar, en una oficina
donde estamos con los proyectos de leyes, ¿verdad? Realmente estoy en mi rama y estoy muy feliz por estar, ¿verdad?, en ese lugar. Contanos un poco también esta experiencia de poder entrar aquí al Congreso, porque no es fácil si no tiene un padrino, si no tiene a alguien acomodado, cosa que se suele decir, que por mérito es como casi un milagro. Es un poco casi imposible por decir, ¿verdad? Yo estoy realmente, Dios puso su ángel en este lugar. Yo doy gracias a Dios por la vida de esta persona que es un siervo del Señor. Yo quiero decirle a las personas que creen o que piensan de repente que por sus méritos propios o por quizás como ahora estamos en el auge del tema de la política, tratamos de ir por las personas humanas o por el hombre. Yo les digo que no, que confíen en el Señor. Quizás sí, Dios puede usar a las personas también, ¿verdad? Pero yo puedo decirte hoy día que yo no entré por la política en la institución donde estoy trabajando. Fue mi Padre Celestial que me llevó y estoy en un lugar más que privilegiado, estoy muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Desde que empecé a trabajar en los lugares por donde yo estuve pasando, realmente fueron lugares privilegiados. Te pondré por cabeza, dice el Señor, amén. Amén, y así sea, y así se está viendo justamente en la vida de Cristo. Vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos, aquí seguiremos compartiendo la última etapa de nuestro programa en Honoris Causa. Seguimos en Honoris Causa aquí compartiendo con Grisel, la abogada Grisel, que pese a todas las circunstancias negativas que pasó ella, se recibió con buenas calificaciones, entró en una institución del Estado por mérito propio y como ella dijo, gracias a mi Padre Celestial. Fue así, Grisel. Así mismo es. Y realmente lo que sucedió con nosotros, con nuestras vidas, realmente lo negativo, Dios lo tornó para lo bueno, para lo positivo, ¿verdad? Y eso es lo importante rescatar. Yo quiero decirle a las personas, ¿verdad?, que están mirando que no solamente se limiten en mirar su mundo o lo que está sucediendo. Levanten la mirada para arriba, que hay un Dios todopoderoso que sí puede sacarnos de la situación por la que estamos pasando. No hay problema más tan grande y tan imposible, no hay imposible. Para el Señor todo es posible y Él te saca, Él te levanta y Él te fortalece. Y ustedes son experiencias y testimonios también de todo esto. Grisel, después de mirar todas estas etapas, de haber experimentado todo lo que experimentaste, ¿cuáles son tus sueños? Bueno, mi sueño es primeramente ser un instrumento poderoso en las manos del Señor para poder servir al Señor aquí desde donde yo estoy, poder ser un instrumento del Señor en sus manos aquí en el lugar, en el Poder Legislativo donde estoy trabajando, que a través de mi vida muchos puedan venir a los pies de Cristo. Y en lo secular hay muchos sueños, ¿verdad? Hay muchos sueños que se están cumpliendo de a poco, pero yo creo que el Señor lo que ha empezado va a concluir, ¿verdad? Cuando Él empieza una obra, Él lo concluye. Tenés un minuto para que puedas dirigirte justamente a los televidentes, para que les digan, así como Dios obró y me acompañó, lo puede hacer también con ustedes. Y bueno, como estaba repitiendo, así como Dios obró en mi vida, en mi familia, Dios es todopoderoso, para Él no hay imposibles, para Él no hay una lucha en la cual, o una guerra que Él haya perdido. Dios es todopoderoso y Dios nos levanta. No hay pozo tan hondo, no hay un imposible, para el Señor todo es posible. El Señor nos levanta a los jóvenes que quizás como yo perdí a mi padre, no en forma, no estamos hablando de fallecimientos ni nada, ¿verdad? Sino que lo perdí porque Él ya no está conmigo, ¿verdad? No está en nuestra casa. El Señor es un Padre amoroso que nos ama. Y realmente Él no nos deja, Él está con nosotros cada día.
lo que Dios puede hacer en una vida, lo que Dios puede hacer en una familia y lo que Dios puede hacer en una joven. Es lo que justamente estamos viendo aquí y compartiendo con Grisel. Y eso es lo que nos llena de emoción, nos llena de gozo al saber de que Dios tiene cosas grandes y maravillosas en los planes y en la vida de tantas personas. Que no es que el mundo se acaba, Grisel, sino que el mundo comienza de una manera diferente con el Señor, y fue el caso de ustedes. Así es, desde la perspectiva de lo que, como uno lo mire realmente. Como dice en la palabra del Señor, yo tengo un texto bíblico que de cabecera, como se dice, siempre lo tuve. Aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová me recogerá. Y te recogió. Y me recogió. Y hasta ahora estoy en sus brazos y cada día puedo ver su mano de poder mimándome a diario. Él es un padre de amor realmente. Grisel, cuando miramos un poco la experiencia tuya, la experiencia de tu familia, y hoy que estamos observándole a tu madre, dijiste vos una frase muy especial: ella es una guerrera. ¿Cómo siente tu corazón ahora al verla a ella levantada, fortalecida y siendo una guerrera, como bien decís? Realmente para mí es un regocijo pleno, porque puedo ver que Dios realmente la levantó y la sacó de ese lugar de donde ella estaba, ¿verdad? Hundida. Es cuando el enemigo, es lo que el enemigo quiso, ¿verdad? Quiso lograr lo que el enemigo quiso lograr para el mal, Dios realmente lo tornó para bien. Y realmente estoy más que agradecida a nuestro Padre Celestial por la vida de mi madre. Realmente ella no solamente es una guerrera, sino que hoy día puedo ver que es líder. Es líder para muchas personas que hoy día, no solamente gente de afuera o gente que también son de la iglesia, son gente también de mi familia misma, que acuden a ella y están hoy día, te puedo decir que hoy día están pidiéndole ayuda, están pidiéndole consejos, están pidiéndole oración. Y realmente yo creo que esta etapa por la cual ella pasó sirvió para esto, para que ella hoy realmente sea un instrumento en las manos del Señor. Seamos, porque yo también me incluyo, ¿verdad? Yo también voy a diario, estoy hablando a otros, contando a otros mi experiencia, y es realmente es satisfactorio poder ser de bendición y ser instrumento en las manos del Señor. Lo que Dios dice en su palabra es que el diablo viene para matar, hurtar y destruir, pero Dios vino para dar vida y para darla en abundancia. Y ustedes reflejan exactamente Amén, eso. Quiso destruir, pero Dios les dio vida y les dio en abundancia en todos los aspectos de la vida. Amén, así es. Realmente Dios es un Dios de abundancia. Dios no quiere vernos mal. Él vino a darnos paz, Él vino a darnos vida eterna y Él vino a darnos gozo. Él quiere vernos bien. Amén. Amén. Dios es un Padre amoroso. Grisel, queremos agradecer tu tiempo por compartir con nosotros en esta oportunidad, y fundamentalmente quisiera que compartas con nuestra teleaudiencia el texto de la palabra de Dios que como adolescente, como joven y hoy como profesional te sostiene, y creemos firmemente que te seguirá sosteniendo. Amén. Hay varios realmente. El que a mí me gusta es la palabra que se encuentra en el Salmos 27, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Excelente. Grisel, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Bendiciones, pastor. Para mí ha sido un placer. Y realmente para nosotros toda una bendición, y esperemos que también para nuestra teleaudiencia. Debemos cerrar este capítulo en el día de hoy aquí en Honoris Causa con la familia Lisita. La primera etapa fue con la madre, ahora hemos compartido con Grisel, la hija. Dios les bendiga, será hasta un próximo encuentro.